España es fuerte y próspera, atraída por guerras religiosas con otros países europeos. España perdió el control de sus tierras en los Países Bajos, Italia, Francia y Alemania y se sumió a las guerras con ese país, especialmente con el imperio que crece fuera del área. El Mediterráneo y el norte de África son otomanos. Gran parte del territorio es hoy Turquía. Desde entonces, ha llevado gradualmente a graves pérdidas económicas. El siglo posterior al siglo XVII fue testigo del declive del Imperio español bajo la dinastía de los Habsburgo. Este declive culminó en la Guerra de Sucesión Española. Te contaré sobre este plan de sucesión único. La sucesión española, 1701 a 1714, fue un conflicto político-militar continental. En el siglo XVIII, el incidente fue provocado por la muerte del último rey, Carlos II de la dinastía de los Habsburgo en España. Carlos II, un rey físicamente frágil e incapaz de tener hijos. Es por eso que otras facciones políticas no creen que pueda vivir mucho tiempo. Gobernó un imperio en todo el mundo. Y cuando estaba a punto de morir, un vacío de poder en su sucesor causó una disputa entre las potencias europeas en ese momento. Los esfuerzos para resolver este problema llevaron a un acuerdo de división de imperio entre tres sucesores potenciales y elegibles, a saber, Borbón, Austria y Baviera, Wittelsbach. Pero nadie puede esperar nada más allá de las expectativas de Carlos II, quien entregó su reino a Philip, duque de Anjou. Es el segundo nieto del rey Luis XIV de Francia. Si Philip estaba en el poder en España, significaba que el tío Luis XIV controlaría un territorio europeo muy grande y dominante, pero algunos políticos consideraron el dominio de la línea. La familia Borbón es una amenaza para el equilibrio de poder existente. Luis XIV tenía las condiciones adecuadas para jugar un juego estratégico cuando llevó a su nieto al trono de España, pero luego tomó acciones inesperadas y controvertidas. Envió tropas a los Países Bajos españoles, una zona de amortiguamiento entre Francia y la República de los Países Bajos. Intentó dominar el comercio en las colonias españolas en América, compitiendo con los comerciantes británicos y holandeses, y se negó a destituir a Philip de su sucesión en Francia. Fusionar los dos reinos franco-españoles bajo una sola dinastía de poder en un futuro próximo. Por supuesto, con sus acciones inusuales, Inglaterra, los Países Bajos y Austria estaban profundamente enojados contra la conspiración de Luis XIV. El Reino Unido, los Países Bajos y Austria, junto con sus aliados en el Sacro Imperio Romano, restablecieron la Unión, 1701, y apoyaron la sucesión de Leopoldo I de España y posteriormente moverá el trono a su segundo príncipe, el Gran Duque Karl. Al apoyar al candidato de los Habsburgo, sus partidarios lo llaman Carlos III de España. Cada miembro de la alianza espera debilitar a los franceses, asegurar la integridad territorial y su dinastía. Al mismo tiempo, restaura y mejora los intereses comerciales que tienen como Carlos II. Los austriacos, junto con los aliados holandeses y británicos, comenzaron a declarar la guerra en el otoño de 1702. Para 1708, el duque de Marlborough y el príncipe Eugenio de Saboya habían ganado, atacando de inmediato al aliado de Luis XIV en Baviera. Francia se preparó para enfrentar el ataque más terrible, pero afortunadamente, Francia fue la alianza cuando comenzó a quebrarse. Esto se debe a la alianza que ataca a España. Las crecientes bajas y pérdidas causadas por ellas son requisitos previos para las divisiones. Los conservadores llegaron al poder en el Reino Unido en 1710 y buscaron poner fin a la guerra.
Los líderes de la marea en Inglaterra y Francia se prepararon para una conferencia de paz en 1712 y Gran Bretaña detuvo las actividades militares allí. Es Inglaterra y Francia, pero el resto de la alianza son los Países Bajos, Austria y los príncipes alemanes que aún luchan por dominar la mesa de negociaciones. Sin embargo, fueron derrotados por Villars y se vieron obligados a aceptar la reconciliación. El Tratado de Utrecht 1713 y el Tratado de Rastatt 1714 dividieron el Imperio español en países grandes y pequeños en la coalición. Los austríacos recibieron muchos territorios españoles en Europa. El duque de Anjou aún dominaba la península española y las colonias en las Américas, después de renunciar al trono de Francia. Gobernó España con el emblema de Felipe V. El equilibrio de poder en Europa todavía está garantizado. La guerra terminó empujando a España de su posición como la potencia principal de Europa para convertirse en un país de segundo nivel, aunque el país conservó su poder colonial.